Vamos a ver cómo vamos. Probando. ¿Todo bien? Hola, amigos. Vamos a ver. Debemos estar ya en vivo. A ver. Ahora sí. Estamos haciendo unas pruebas. Yo sé que algunos van recién a colocarse. Ahí está, estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo. Buenos días, acá, amigos. Estamos en vivo, ¿no? Sí. Ok, doctores, ¿cómo está? Primero para darles la bienvenida y gracias por acompañarnos en esta nueva propuesta. Aquí estamos con Gustavo, siempre tratando de hacer algo distinto. No sé, Gustavo, unas palabras. Esto, primera vez que estamos haciendo, ¿no? Sí. Ayer que hablábamos un poquito en la prueba, primero, bueno, claro, disculpen, dar la bienvenida a todos los oyentes, seguidores de la plataforma ROA. Para nosotros es un gusto que nos acompañen estos martes y viernes en la mañana, porque sabemos que cada uno tiene un horario ya establecido. Por eso decidimos dar un poquito de información en las mañanas para poder contribuir un poquito con la comunidad ontológica en general. Sabemos que también nos siguen varios ontólogos de Latinoamérica, ¿no? Que conocen el concepto, la filosofía. Y cada martes y viernes vamos a empezar a generar información a expensas de evidencia científica también, de artículos. Y bueno, somos estos locutores de la radio ROA, ¿no? En este caso. Sí, por ahí ya alguien nos pondrá un nombre y vamos a intentar que en media hora poder compartir algo, ¿no? En media hora es rápido. Yo sé que varios, como en mi caso, ¿no? El colegio de mi hija empieza a 9:30, así es que vamos a tratar de ser precisos y que de verdad se puedan llevar, ¿no? Lo que estábamos pensando con Gustavo era ver por dónde empezar y comenzamos a analizar el tema de por dónde iniciamos la rehabilitación, ¿no? ¿Por dónde iniciaríamos la rehabilitación? Eso es lo que estábamos pensando y cuando retrocedemos los artículos nos encontramos con mucha gente que ha intentado hacer rehabilitación oral adhesiva, pero pocos lo han protocolizado, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. No sé si te has dado cuenta vos, cuando alguien hace una técnica, la hace bien, pero llevarla a un papel o un escrito, eso es difícil, eso no es sencillo, ¿no? Sí, muchas veces es Sí, lo complicado por la variabilidad que existe al momento de evaluar un paciente. Cada paciente es una historia individual también, ¿no? Entonces, y puede cumplir distintos abordajes. Sabemos que existe un solo diagnóstico, pero diversas formas de abordar los casos, y es ahí lo complicado, ¿no? es lo complicado y las diferentes variantes, ¿no? Esa es, bueno, algunas fotos de pacientes y vemos que cada paciente es un mundo distinto, pero tenemos que tener un protocolo, ¿no? Y si el protocolo no se tiene claro, el final no va a ser el deseado. Ese es uno de los grandes problemas. Y como siempre digo, es el momento para empezar de nuevo bien, ¿no? Empezar las cosas bien. Y pienso que ellos es uno de los que ha protocolizado una técnica, ¿no? Pienso que Didier, un visionario, ha hecho un protocolo muy, muy bonito con respecto a él cómo rehabilita con resina. Sí, la ventaja aquí del doctor, que lo tuvimos incluso hace unos años acá en el país, gracias a la sociedad también. Lo interesante del abordaje del doctor Dietzi es que no solo es desde un enfoque netamente de dientes, ¿no? Es un enfoque
del paciente en sí, porque se sabe que existe una gran afección, incluso emocional, de hábitos, sistémico, ¿no? Que eso es lo interesante de esos patrones de desgaste y que van cambiando incluso su nombre en el tiempo, ¿no? Han ido cambiando en el tiempo. Lo que antes conocíamos como un término de desgaste, ahora ha evolucionado el término por las grandes variedades que existen al momento de evaluar a los pacientes. Claro, y ese es el punto, ¿no? El punto es ahí. Hoy, cuando hacemos el diagnóstico, ¿de qué nos referimos, no? O sea, cuando vamos a hacer diagnóstico, y espero que esta parte lo pongan en práctica, cuando uno empieza a navegar en el internet, lo que encontré es un libro entero de desgaste dental y prevalencia de los factores oclusales. Interesante, un libro así que está suelto en la red. Y la conclusión que él dice que la oclusión, ¿no es cierto?, en el proceso de desgaste es limitado y no hay una evidencia que puede decir que es un factor netamente oclusal, ¿no? Eso creo que hay que sacar ese mito, ¿no? Que todo viene de la oclusión y que el desgaste es básicamente por la oclusión y por eso requiere un ajuste oclusal, ¿no? Eso creo que ya está un poco desfasado. Sí, sí, sí. La evidencia y obviamente la forma de abordar a los pacientes ahora, ya prácticamente el ajuste oclusal por desgaste está muy limitado y hay que también saberlo indicar, ¿no? Porque definitivamente, en este caso, por los trabajos que hablan sobre el desgaste selectivo, tienen que circunscribirse a esmalte y muchas veces los pacientes ya vienen con un desgaste y bueno, y con una susceptibilidad de exposición dentinaria bastante presente, ¿no? Claro, significa que ha habido algo antes de este contacto, ¿no? O sea, ha habido un factor primario antes de llegar a esto, ¿no? Y eso es lo que me gusta de Didier, que cuando él inicia su protocolo, él enfatiza mucho en el diagnóstico del desgaste, ¿no? Y no le llama bruxismo, no, él le llama desgaste, ¿no? Y creo que es una de las primeras personas que quitó ese nombre de atrición, erosión, eso lo empezó a retirar, cosa que en la universidad nos hacen exponer y nos hacen saber las diferencias de estas cuatro cosas, ¿no? A ver, diferenciame qué es atrición, qué es erosión, y salimos con un esquema de 4 columnas, pero cuando vemos este artículo, él habla de una sola entidad, ¿no? Es que el tema en sí está en que ninguna de estas tres columnas, como bien lo dice, funcionan o se desarrollan de manera individual, ¿no? Todas se desarrollan de manera combinada. E incluso algunas lesiones llegan a ser más predisponentes que otras, que eso sí puede ser, ¿no? Pero yo creo que por eso la mejor terminología del doctor Dietschi es desgaste dental, ¿no? Como diagnóstico, sí. ¿No? Ahora, como historia, sí es importante saber la etiología del desgaste, porque esto depende mucho de los hábitos del paciente, del compromiso sistémico, de la edad del paciente, de muchos factores en sí. Sí, o sea, el diagnóstico creo que deberíamos ya unificar criterios. Bueno, y eso lo dejamos a criterios si nos acompaña, como un diagnóstico, ¿no? De repente el desgaste y de repente categorizar el nivel de desgaste, que sería interesante buscar artículos que pongan tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Pero una cosa es el diagnóstico y otra cosa es qué es lo que produzco, que es como tú dices, la historia, ¿no? Eso ya es distinto, saber características individuales con el antagonista. Esa es la historia clínica. Claro, pero como un diagnóstico deberíamos todos decir desgaste, ¿no? Y si este desgaste abarca muchas piezas y ya tiene alteración estructural, alteración intermaxilar, de repente, como llama Bailati, ¿no? Desgaste severo de la dentición cuando ya lleva un caso extremo, ¿no? Entonces, de repente la primera tarea, quizás nuestra o de alguien más que se quiere sumar, categorizar el nivel de desgaste, ¿no? O sea, hasta qué punto es un desgaste leve, hasta qué punto es un desgaste intermedio y hasta qué punto es un desgaste severo, ¿no? ¿O tú qué has encontrado con respecto a eso?
Sí, existen algunos índices de desgaste, ¿no? Algunos índices, los primeros índices de desgaste se relacionaron más a la superficie desgastada, ¿no? Si es bucal, si es lingual, si es palatino, si es oclusal, pero existen pocos índices, pero hay, que lo pueden clasificar entre leve, moderado y severo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de severo, sí estamos frente a este desgaste generalizado que requiere de un aumento de dimensión vertical y muchas veces de los dos maxilares, muchas veces de los dos maxilares. Pero hay estadios leves donde no siempre se va a necesitar primero una terapia, un tratamiento, esto va a depender del diagnóstico individual, y de un aumento de dimensión vertical mínimo, ¿no? Algo interesante que ahora ha cambiado mucho el enfoque de la dimensión vertical es no aumentar por aumentar, ¿no? Aumentar la mínima cantidad para devolver morfología. Claro, no, y eso al final nos preguntaríamos, ¿no? Entonces, al final, ¿dónde quedan estos conceptos, no? Entonces, ¿sabes lo que me gusta de estos desayunos que espero que lo estén disfrutando? Es que uno mismo empieza a retroceder, ¿no? Empieza uno a decir, oye, ¿verdad? Vamos a buscar. Y cuando vamos, el tiempo, creo que tenemos de hablar de John Grippo, ¿no? Si hablamos de esto, tenemos que mencionarlo a él. Entonces, unas cosas que hoy nos tenemos que llevar es que la persona que categorizó o clasificó en erosión, abrasión, atrición, abracción, se da del 91 Grippo, ¿no? Entonces, si alguien quiere meterse a estudiar, que sería bueno, yo he estado buscando sobre incidencia de desgaste o prevalencia de desgaste del peruano y hay poco, poquísimo, hay más europeo. Entonces, Grippo sería poner en PubMed y uff, él uno de los sí. sale todo. Y él, lo que creo que tenemos que aclarar es la palabra erosión, ¿no? No sé si esa palabra, claro, en el 91 lo mencionó, pero hoy en día la palabra erosión ya no están aplicado a la ontología, ¿no? A nosotros. Sí, totalmente. Existe, o sea, la parte química es una rama, sí, está claro, ¿no? Pero está la parte también bioquímica, está la parte electrolítica, ¿no? Es un desglosado un poquito más digamos, más específico, ¿sí? Más específico. Y incluso en las revisiones actuales de Grippo y con el grupo que tiene, del doctor Paulo Suárez, ¿no? que es un grupo interesante que trabaja mucho este tipo de terminología, ya le da otra categoría, ¿no? Ya le da otra categoría de terminología también. Claro, pues yo creo que ya si alguien empieza a ver, creo que este artículo ya no hay que leerlo, ¿no? Este artículo creo que ya cumplió su etapa de educación, porque él mismo saca un artículo, ¿no es cierto?, en el 2014, ¿no? 20 años de revisión, ¿no? El mismo Grippo, Claro. y creo que esto es el que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Este flujo, estas intersecciones que hay, que ya nos ayude a entender mejor, ¿no? Me parece que esto sí fue un buen aporte de él. Sí, totalmente. Ya vemos que no existen los nombres que él describió al comienzo, ¿no? Ya no están esos nombres, porque no son procesos aislados, son procesos complejos primero, y muchas veces acá, justo en esas intersecciones de las circunferencias, habla de que son procesos combinados, ¿no? Combinados. Sí, Y eso hace, sí. ¿no? Y eso hace que la terminología debería ser desgaste dental, porque muchas veces es multifactorial, ¿no? Es un poquito de esto, con un poquito de esto, con más de esto, con menos de esto. Entonces, para no caer en un error también diagnóstico, mucha terminología en la evidencia científica habla puntualmente de toothwash, ¿no? De desgaste dental. Desgaste porque dental, es tan claro. multifactorial que puede llegar a generar un error diagnóstico, y también eso puede ser contraproducente. Sí, lo bonito de ese artículo, que creo que es, amigos que nos están acompañando, lo bonito, y creo que esto es obligatorio leerlo porque lo ha especificado de tal forma que es imposible que nos equivoquemos, ¿no? O sea, ha categorizado, ha especificado qué condición incluye a cada grupo,
Y lo que me llama la atención, Gus, es que el apretamiento casi está en los 3 niveles. O sea, el apretar los dientes no es algo aislado, se encuentra en los 3 círculos. Sí, siempre está Significa combinado, que, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Sí, Y hoy, bueno, dime, sí. no, dime. Sí, justamente iba a hablar de esta parte química, ¿no? Y la parte química también está bastante desglosada. No se trata solamente de un cambio de pH, sino a partir de qué factor viene este cambio de pH. Y aquí es donde me gustaría hablar un poquito. Cuando se habla del tema químico, se tiene que dejar de ser un poquito dentista, ¿no? Hay que dejar de ser un poquito Claro, dentista, hay que leer un poquito más, porque acá ya existe una terminología que para muchos puede ser nueva, pero hay, por ejemplo, lo que todo el mundo le llama el reflujo gastroesofágico, ¿no? Están claro, las bebidas ácidas, que en la tabla que está describiendo, las bebidas ácidas. sí, Está la hernia hiatal, está los pacientes nadadores. Ahí había algo interesante que en las lecturas se ve, ¿no? Que dependiendo del nivel de cloro en las piscinas, porque las piscinas siempre tienen un alto nivel de cloro por un tema de desinfección, eh, contribuye a la predisposición al asma, por ejemplo, ¿no? Porque el cloro en las claro. vías aéreas genera broncoconstricción. Luego tenemos la dieta, que principalmente puede ser bebidas o pueden ser frutas ácidas, y todas tienen un pH por debajo del que podríamos relacionar nosotros con caries, ¿no? Claro, todos. ¿No? Yo creo Entonces que sí, yo creo que aquí cambia la terminología, ¿no? Deberíamos cambiarla y ya llamarla por su nombre, ¿no? Como biocorrosión. biocorrosión. Eso, yo creo que ya tenemos que actualizar ese término de erosión, que era algo muy ligado a... Es más, cuando uno entra al diccionario, a Wikipedia, erosión es algo físico, ¿no? Interesante. La erosión como palabra es algo físico, pero al tener un diente que va a cambiar sus propiedades debido a esta alteración química, bioquímica, e incluso hasta electroquímica, ¿no? Como tú dices, algo que se nos pasó mucho no pensar que hasta un ultrasonido piezoeléctrico puede causar esto, ¿no? Entonces, el nombre Sí, de biocorrosión es el que deberíamos ya empezar a usar, ¿no? sí. Durante algunos tiempos también se pensó que biocorrosión era la suma de química más fuerza, ¿no? Y no es así. La biocorrosión es prácticamente interacción química, bioquímica y electroquímica, ¿no? Exactamente. Eso es importante describirlo como tal, ¿no? Biocorrosión. Y por eso Ahora, es difícil, Doc, encontrar los estudios o simulan biocorrosión, que ya es difícil, ¿no? Normalmente es inmersión en sustancias químicas, o simulan ciclaje mecánico para simular estrés o incluso claro, sí. fricción. Es muy difícil hablar de todo el mecanismo de desgaste por simulación, ¿no? No complicado. Incluso la biocorrosión viene acompañado en pacientes que tienen desgaste, ¿no? O sea, cuando ve el libro de Suárez, Sí, ve muchas fotos que tú dices, esto es atrición, pero no. Y eso es lo difícil de poder descartar, ¿no? De poder individualizar qué cosa es. Por eso creo que él pone 3 columnas claras. Una cosa es estrés, que le llama la afracción, que eso no es un tema de nosotros, de que estamos hablando. Habla de la fricción y la biocorrosión, ¿no? Entonces, él categoriza bien claro y creo que es un buen consenso, es una buena forma de resumir. Cuando hay por estrés, produce la fricción, el desgaste y la biocorrosión con respecto a todo lo que es química, tanto exógena como endógena.
Ajá. En este caso, este libro que lo recomendamos porque es una buena lectura, este capítulo 4 y 5 básicamente engloba de manera muy general la mayoría de los pacientes. Pacientes que sufren de manera combinada un proceso de fricción más un proceso de biocorrosión. O sea, es muy difícil hablar de tema aislado. Y el Sí, producto es complicado. desgaste dental. Exacto, exacto. Entonces amigos, ¿qué diríamos entonces? Que el desgaste es multifactorial. O sea, es imposible que alguien como diagnóstico diga qué cosa es. Vamos a decir desgaste dental con predominio A, ¿no? Yo creo que eso sería lo correcto, ¿no? Con predominio a químico, a físico, pero yo creo que es desgaste dental lo que, lo que tendríamos que corregir en esta nueva, digamos, nueva era de la odontología, corregir también los términos, ¿no? Sí, por eso es importante hacer un adecuado examen, pero desde el punto de vista no solamente intraoral, sino también anamnésico, ¿no? Meterse un poquito con la vida del paciente, debido a que la historia clínica se arma con el paciente. Entonces, yo creo que es importante conocer los hábitos, conocer más o menos en qué consiste la vida rutinaria del paciente, que es una parte que habla el doctor Dietschi, ¿no? En esta parte 1 del abordaje, el manejo conductual, no solamente se trata de llenar huequitos o de tapar dentina, sino de conocer un poquito, dejar, por eso digo, de ser un poco de odontólogos y entrar a este ámbito médico, ¿no? Claro, y ahora algunos preguntarían por qué. Porque si nos centramos solamente al tratamiento, porque nuestra formación casi es más tratamiento que diagnóstico, podemos ser mínimamente invasivos, pero la condición que llevó al desgaste puede seguir alterando la pieza y la Puede ser. restauración Yes. va a quedar intacta, ¿no? Va a quedar intacta, pero todo lo demás. Entonces, al disminuir el grosor de esmalte, se altera la biomecánica final, ¿no? De las fuerzas. Entonces, a veces la descementación no es por la adhesión o el agente cementante, es porque el grosor de esmalte se está adelgazando. Claro, el factor etiológico persiste, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces uno tendría que cambiar, porque si lamentablemente el paciente no va a cambiar ese hábito, lamentablemente uno tendría que sacrificar dientes, ¿no? Y la idea no es eso, ¿no? La idea es trabajar en la conducta, porque el médico lo hace con el diabético, el médico lo hace con el hipertenso, le cambia la No conducta sé, con para todos, que el con tratamiento... todos. Exacto, exacto. Nos damos cuenta que al final podemos, podemos aprovechar esta pausa de pacientes para mejorar nuestro diagnóstico y empezar a hacer terapias preventivas, ¿no? Porque uno dice, doctor, ¿y cómo esto lo aplico a mi clínica? Ya sabes cómo lo vas a aplicar, empieza a hacer diagnósticos, no vendas tratamientos porque no te van a comprar, pero lo que puedes vender es prevención, ¿no? Oye, Prevención, prevención. tienes un desgaste, tienes este problema, yo sé que no tienes para tratar ahora el desgaste, pero lo que podemos empezar es reforzar este desgaste, empezar, y yo creo que es una buena oportunidad para que la prevención pueda tomar el lugar que lamentablemente cayó, Que ¿no? siempre debió ser, ¿no? Siempre como profesionales de la salud debemos incentivar, creo yo, la prevención. Así seamos rehabilitadores, seamos periodoncistas, siempre cada uno con su enfoque preventivo, debemos promover la prevención como primer tratamiento, como primera fase, ¿no? Sí, sí, yo creo que es el momento para iniciar, ¿no? La gente no se va a tratar. Bueno, y si los que están tratando, felicitaciones y que bien, doctores, háganlo con responsabilidad. Pero el grupo que dice, doctor, todavía yo no voy a tratar, ok, empieza a darle prevención, empieza a promover la prevención, empieza a decirle tienes un desgaste que es anormal, y bueno, con esta pasta, con tu férula de blanqueamiento, como hace Bailati, ¿no es cierto? Vamos a trabajar y vamos cambiando los hábitos y el paciente va a decir, interesante, voy trabajando en mis dientes mientras que voy ahorrando, ¿no? Yo creo que
podemos hacer un cambio nuevo en el diagnóstico, ¿no? No enfrascarnos en saber si es atrición, erosión, olvidémonos de eso y llegar a un desgaste severo con predominio a, a qué es lo que está causando realmente esto. Y es importante lo que habló del abordaje que menciona la doctora Bailati, ¿no? En relación a la combinación de estas pastas y de uso nocturno, porque mucha población que sufre de reflujo es asintomática y no lo sabe, ¿no? Y el pH del paciente con reflujo puede ser máximo de 4, que ya es bastante ácido, y puede bajar hasta 1, o sea, Sí. tiene sus picos. Y recordemos que en la noche nosotros, obviamente por estar dormidos, tenemos una disminución bastante considerable de la tasa del flujo salival. Y que luego cuando uno se Claro. despierta es que se activa este mecanismo de defensa. Entonces, en la noche existe el reflujo gástrico nocturno, así como diurno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte también ahí, ¿no? No, y de repente ya analizando que si yo me despierto, me voy corriendo a lavar los dientes, o sea, encima que ha habido un reflujo, encima el cepillado podría, ¿no? Entonces, creo que esto es un nicho interesante para empezar a vender a los pacientes, ¿no? Una prevención distinta, porque de repente la palabra profilaxis, fluorización, el paciente ya lo ve como es gratis, ¿no? Ya, no, eso es gratis, no. Entonces cambiemos y utilicemos otro tipo de prevención, ¿no? Que está mal, ¿no? Está mal que sea gratis. Está recontra mal que sea Sí, gratis. sí. El tema es que ya eso está en el subconsciente de los pacientes, entonces digamos que esto es otro nivel de prevención, ¿no? Y hermano, son las 9, que es rapidísimo, y hemos hecho las 2 hojas del artículo. Sí, la primera 2 horas. Sí, chicos, entonces, como un resumen, dejemos de estar diciendo si es erosión, abrasión, atrición. Esa es la historia clínica, como bien dice Gustavo. El diagnóstico sí es desgaste dentario. Y de repente uno de los temas que tocaremos, Gus, es cómo categorizar los desgastes, ¿no? Eso va a ser interesante, decir el índice cuando es leve, severo, moderado, ¿no? Y en base a este diagnóstico, tomar decisiones correctas, no solamente en el material, sino en el cambio de hábito. Creo que ahí podemos trabajar hasta que la gente vaya recuperando su economía. Podemos estar trabajando en el hábito. Y eso se trabaja con telemedicina, ¿no? Llamándolo, oye, ¿qué tal? ¿Qué estás tomando? Entonces podemos realmente hacer un cambio, este proceso de reactivación, podemos empezar a ganar la confianza de los pacientes. ¿Alguna conclusión más, Ahí hermano? estaba viendo, sí, ahí justamente con esto del tema de cepillarse en la mañana, y dado que la población en general sufre de este reflujo gastroesofágico, podríamos decir también que el cepillado de por sí no va a generar desgaste de la hidroxiapatita. Por más que tenga cerdas gruesas, cerdas suaves, eso ya es algo que se sabe. El cepillado puede generar recesión, eso sí, recesión sí. ¿Cuándo el cepillado puede generar desgaste? Cuando la superficie adamantina ya ha sido previamente afectada por un factor químico. Entonces, Exacto. en la mañana, eso no lo digo yo, lo dice por ejemplo el doctor Suárez, que ya es alguien que maneja esto y está muy relacionado al tema. Él menciona que es importante primero hacer un enjuagatorio de agua para regular, neutralizar el pH, porque al flujo salival todavía le va a costar neutralizar todo este cambio ácido que ha habido en la noche, y después realizar el cepillado, porque recordemos que las pastas, por más pasta que sea, Sí, tiene todas. un componente abrasivo. Importaría ahí sí el tipo de cerdas para obviamente generar menor problema al diente, ¿no? Entonces esto va a depender también de en qué nivel de desgaste encontramos al paciente. Por eso me parece muy interesante hablar sobre el nivel de desgaste en ese sentido. Sí, entonces, doctores, un nuevo reto, empezar a trabajar en los hábitos del paciente con telemedicina. Usted puede sacar provecho de esta situación entrando a nuevos círculos, que más que nuevo es como deberíamos hacer, ¿no?
Bueno, Gus, nos estamos un tema que creo que lo vamos a desarrollar por varias semanas. Yo les agradezco a todos. Gracias, Gus, te he sacado de la cama o no sé de No, lo que estoy acá en estabas la sala haciendo. ya. Y el viernes, entonces, hemos cambiado el horario, doctores. Martes y viernes vamos a desarrollar estos temas, tópicos de aplicación clínica, ¿no? Este es distinto a todo lo que hemos hecho. Esto vamos a tratar de resumir cosas para que usted se lleve y lo aplique rápido. Y siempre invitando, ¿no? A la plataforma de www.masterclass. Ya se viene el curso de oclusión, Gus, ya se viene el curso de oclusión. Así es que va, doctor. Ya está Hoy casi. estamos Ya informaremos sobre el lanzamiento del curso, varios que han preguntado. Ya se están viendo algunos detalles y próximamente iremos informando sobre el lanzamiento del curso también. Ok, doctores, que tengan un súper día. Dios me los bendiga, doctores, y vamos a hacer cosas que hemos hecho porque requiere eso, ¿no? Requiere un esfuerzo adicional esta reactivación. Y Gus, que tengan un buen día, ya nos hablamos por interno. Ok, muchachos, listo. muchas gracias. Listo, doctores, nos vemos el viernes. Chao, chao.